Buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Catherine Ortiz González y hoy tengo el honor de presentarles un análisis sobre la situación actual de los derechos humanos en Ucrania. Este tema es de suma importancia porque no solamente implica la vulneración de algunos derechos, sino que la vulneración de millones de personas. Asimismo, refleja los grandes desafíos que enfrenta actualmente la comunidad internacional de la protección de los derechos fundamentales. Desde el año 2014, Ucrania ha sufrido escenario de conflictos armados, tensión política, lo que ha provocado una profunda crisis humanitaria y numerosas violaciones de derechos humanos. Durante esta presentación también exploraremos un poco acerca del impacto que tiene esta situación en los diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito político, social, económico y ambiental. Los derechos humanos son la base, si bien es cierto, sabemos que los derechos no humanos son la base fundamental de toda sociedad y también de una convivencia más, ¿no? Más certera, ¿no? Para que de esa forma podamos nosotros proteger la dignidad, la libertad y el bienestar de todas las personas. Las instituciones como las Naciones Unidas han resumido y popularizado estos principios a través de importantes documentos como por ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos. En este contexto, desde su independencia del año de 1991, Ucrania ha realizado su compromiso de respetar y promover los derechos humanos y respetar los tratados internacionales con el impacto, bueno, no directamente con el soporte de los derechos civiles y políticos y el impacto internacional de los derechos económicos y sociales. Pero los desafíos que actualmente está enfrentando el país a prueba de su capacidad es el tema de poder garantizar una buena armonía en sociedad a todos los ciudadanos. Desde el 2014, Ucrania se encuentra en el centro de una compleja y prolongada crisis humanitaria exacerbada por un conflicto por el país, ¿no? Por ejemplo, en este caso vendría a ser Rusia. Bueno, ¿no? Y posteriormente fue intervenida de una manera una intervención militar, ¿no? Esta situación ha dado lugar a una serie de violaciones de los derechos humanos como desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, torturas, restricciones de las libertades básicas, ¿no? Particularmente en las zonas controladas por los separatistas. Por ejemplo, en este caso la comunidad internacional interviene a través de organismos, ¿no? Como las Naciones Unidas y otras organizaciones para poder monitorear y de esa manera poder condenar las violaciones y de esa manera poder controlarlas. Por lo que también actualmente eh, los conflictos armados. Ucrania enfrenta problemas internos actualmente de corrupción. Un poder judicial débil y discriminado contra minorías y un grupo vulnerable se suman diferentes problemas más adicionales a ello. A pesar de estos obstáculos, el gobierno ucraniano, en cooperación con los diferentes organismos internacionales, ha intentado de implementar el tema de las reformas legales y políticas para fortalecer la protección de los derechos humanos por lo que el propósito de este trabajo es que nosotros podamos entender un poquito más y poder concientizarnos, ¿no? ¿Cuáles son tal vez los puntos más importantes para el respeto de la sociedad sin la vulneración de los derechos humanos y fundamentales? Ahora veamos un poquito acerca de los derechos humanos en Ucrania en el ámbito social. En la información se podría más que todo, por ejemplo, que podemos encontrar nosotros indagando que la ONU ha proporcionado un análisis sobre todo en el impacto, en el conflicto armado que actualmente vive, ¿no? Ucrania, el país ucraniano. Y en ello cabe resaltar que se han ido dando diversas violaciones de derechos humanos, así como, por ejemplo, las consecuencias sociales, ¿no? Por ejemplo, que ha ido pasando es a través de cobrando miles de vidas,
víctimas, incluso el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas. ¿Ya? Esto ha provocado también una gran crisis exacerbada en el desplazamiento forzado de millones de personas fuera y dentro de Ucrania. Por ejemplo, se ha visto bastante el tema de las violaciones de los derechos humanos. Todas las, todas las partes en el conflicto han documentado graves abusos sobre, por ejemplo, ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas. Estas violaciones no solo han afectado a los derechos civiles y políticos de los ucranianos, sino también se han visto muy vulnerados, ¿no? Por diferentes aspectos. También, por ejemplo, aquí podemos tocar el tema de la discriminación y vulnerabilidad. Los grupos vulnerables, como por ejemplo han sido los ancianos, los niños, las mujeres y las personas con discapacidad, se han visto afectados de una manera muy grave, ¿no? Entonces, ello ha sido prácticamente uno de también de las, por ejemplo, ¿no? De la población más vulnerable que ha sido afectada gravemente. Ahora, por otro lado, hay un informe que saca Woodrick Watch en el 2024 sobre Ucrania, destacando de manera conmovedora cómo el conflicto armado ha erosionado gravemente el tejido social del país. Acá, por ejemplo, destacaremos los puntos más relevantes de la parte, ¿no? De la parte civil. La guerra ha provocado una destrucción masiva de hogares, hospitales, escuelas y otros servicios, lo que ha afectado la destrucción masiva de, directamente referente a la calidad de vida de los ucranianos. Las persistentes violaciones de los derechos humanos han creado un clima de inseguridad. Y de hecho que sí, porque si actualmente en nuestra sociedad pasara que se están vulnerando muchos derechos, se están vulnerando, están matando, hay torturas, simplemente nosotros como sociedad no nos sentimos, por ejemplo, garantizados o protegidos por el Estado, simplemente vamos a sentir esa inseguridad, ya sea por parte del gobierno, inclusive de la propia sociedad, de nuestras propias autoridades, ¿no? Y y bueno, como continuamos, las persistentes violaciones se han ido generando de esa forma. Ahora, ha habido también desplazamientos masivos de personas, una de las consecuencias más graves que ha sido a nivel social. Por ejemplo, de 14, se ha sacado una escala donde 14 millones de ucranianos se han ido fuera del país, se han ido fuera del país llevando de esa forma una crisis humanitaria. Si bien es cierto, la sociedad se basa en base a impuestos. Si no tenemos impuestos, nosotros cómo lograríamos desarrollarnos de una manera más, ¿no? Más eficiente, ¿no? Y es por eso que esto también ha dejado que miles de personas ya no puedan tener, por ejemplo, no tengan un empleo, no tengan salud, tal vez ser atendidos de una manera más directa. Se ha habido afectado muy gravemente el tema de la educación. Las mujeres, los niños, especialmente las personas, como comentaba, más vulnerables, ¿no? Ahora, por ejemplo, el acceso a la atención sanitaria y educación también se han visto muy interrumpidos a miles de personas y eso ha generado de alguna otra forma una desigualdad social, pobreza, guerra de desigualdad social y esto afecta desproporcionadamente a todas las comunidades vulnerables. En general, podemos ver ambas fuentes en el conflicto se han visto muy fuertemente afectados en todos los niveles de la sociedad. Las consecuencias sociales a lo largo plazo de las generaciones de niños sin oportunidades educativas, lo cual estarían vulnerándose los principales derechos, ¿no? Que nosotros tenemos como personas y una población psicológicamente que se ha ido traumatizando con toda la realidad que ha estado viendo, con toda la crisis que ha estado viviendo dentro del país. Ahora hablaremos un poco acerca de los derechos humanos en Ucrania en el ámbito político.
La situación de los derechos humanos en Ucrania dentro del ámbito político se han ido examinando las violaciones, los desafíos, ¿no?, que ha enfrentado el país desde una invasión rusa del 2022. Se han ido analizando los principales problemas, incluyendo, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión. Si bien es cierto, eso es un derecho muy importante porque nosotros como ciudadanos estamos facultados a poder, ¿no?, tener esa libre albedrío de poder expresarnos de una manera muy libre, ¿no? Ahora, la participación política, el Estado de Derecho y la independencia judicial. La invasión rusa y sus consecuencias de los derechos humanos. La invasión rusa ha ido desgastando con la guerra, con todo esto. Ha provocado, por ende, grandes crisis humanitarias sin precedentes, con millones de personas desplazadas de sus hogares, buscando una mejor calidad de vida, en vista que se han visto vulnerados sus derechos directamente en Ucrania, ¿no? Miles de civiles muertos, una infraestructura críticamente que estuvo muy dañada, altos, altas, ¿no? Altas y bajas que ha habido prácticamente, ¿no?, en toda esta situación. La invasión ha generado una serie de violaciones también de los derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, el ataque contra civiles. La guerra ha visto un aumento significativo de ataques indiscriminados contra civiles, incluyendo bombardeos aéreos con ataques de misiles, bombardeos de artillería. Estos ataques han causado numerosas muertes, heridos, dañados y también, ¿no?, daños a las propiedades, ¿no?, que se han ido dando dentro de todo ese desmadre, se podría llamar, ¿no? Desplazamientos forzosos, que se han ido forzosos, ¿no? Millones de ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares debido a que la guerra estaba latente, buscando refugio en países vecinos dentro de Ucrania. El desplazamiento forzado ha generado una crisis humanitaria con muchas personas enfrentándose ¿no? O sea, para diferentes dificultades, como por ejemplo ha sido el tema de los alimentos, el agua, el refugio, la atención médica. Las violaciones asimismo, las violaciones de la libertad de expresión. El gobierno ucraniano ha implementado medidas de censura y restricciones a la libertad de expresión, justificando estas medidas por la necesidad de proteger de los derechos humanos, quienes argumentan que pueden ser utilizadas para poder, ¿no?, de alguna otra forma silenciar a los críticos del gobierno, ¿no? Como sabemos, en todo país siempre existe, ¿no?, el tema de los críticos que evalúan, analizan el tema de cómo se está llevando la gestión del gobierno, todo ello. También esto ha dado cabida a que la situación de libertad de expresión se vea muy afectado por la guerra. El gobierno, por ejemplo, ha intentado controlar la información y la narrativa pública, incluyendo restricciones de medios de comunicaciones rusos y la narrativa, ¿no? Y cómo estos se han ido, o sea, estos contenidos se han ido censurando, ¿no? Considerando, por ejemplo, el prorruso. Estas medidas han sido prácticamente justificadas por la necesidad de poder combatir la propaganda rusa y proteger los derechos humanos, quienes argumentaban que pueden ser utilizados